Siempre es un honor para venir y poder tomar un tiempo con ustedes y participar no solamente con los pastores de otras regiones y ver que tenemos hermanos en cada parte del continente, ¿verdad? Prontamente vamos a ver también de allá de España, y lo creo, y de todas esas naciones, ¿verdad? Pero pues aquí nos vamos a juntar también. Así que, pues gracias por su presencia y gracias por el tiempo que me van a dar también para compartir. Pueden sentarse. También que sepan que ya han escondido, como dijo Pastor Joás, en San Diego tienen ahí una congregación, una casa, un lugar. No nos caigan todos juntos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque tenemos mucho piso en la congregación, pero queremos atenderlos bien también, ¿verdad? Ahorita, como ya dijo el pastor, siempre nos agarra infraganti, ¿verdad? Y siempre, y les voy a ser sincero, no tenía un mensaje preparado completamente. Yo decía, ya me tocó la vez pasada, no me va a tocar tal vez esta vez. Pero pues Dios sabe todos los tiempos, ¿verdad? Y es un placer siempre estar dispuesto siempre para toda buena obra, ¿verdad? Y entonces uno siempre tiene que estar listo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nuestro pastor nos ha enseñado, que la Escritura realmente hace ese efecto en nosotros, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en camino de justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que ese es el propósito, ¿no? Que donde estemos y con quien estemos podamos compartir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Así que ahorita cuando estaba preguntándole a Dios, Dios empezó a poner cosas en mi corazón y ahorita usted sabe que no sé si hemos pasado una semana o unas semanas que todo el mundo realmente de alguna manera reconoce, ¿no? Como Semana Santa o realmente el tiempo donde recordamos, ¿no? El sacrificio y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y la semana pasada, allá en San Diego, hicimos una especie como de obra, ¿no? Donde presentábamos a Jesucristo y su resurrección el día de hoy. Cómo se ve, cómo se percibe la vida de Jesús, porque a veces creo que podemos entenderlo como historia, ¿no? Pero no entenderlo completamente y vivirlo por lo cual en nuestra vida, ¿no? Y algunas cosas que tocamos, nomás voy a recapitular algunas cosas a lo mejor ya las conocen, pero las voy a recapitular porque las vamos compartiendo y si alguien no las sabe es importante, ¿no? Váyanse a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, y cuando dice esa palabrita Él, ¿a quién se está refiriendo específicamente? Ahora, ¿en qué se está refiriendo específicamente? A ver, devuélvete un versículo para atrás. Fíjate, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién. Entonces, cuando te está diciendo en Él, ¿a quién se está refiriendo? Ahora es más específicamente en Cristo. Entonces, vete al versículo 9, al siguiente. Dice, porque en Cristo habita, y luego fíjate cómo dice, corporalmente. O sea, habla de un cuerpo, ¿ok? Toda la plenitud de la deidad. Y cuando hablamos de toda la plenitud, la palabra pleno significa ya como completo, ¿verdad? Ya como que no hay otro, ¿verdad? Entonces dice toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Bueno, a través del Cristo realmente podemos empezar incluso a entender más toda la deidad y todo lo que Dios hizo con todos sus ángeles y con todo su ejército en aquella cruz, en aquel tiempo donde Él vino en su cuerpo, todas las cosas que hizo a través de, en su carne, en Jesucristo, ¿no? Y entonces un ejemplo que a lo mejor ya conocemos, vámonos a Isaías 53:4, un ejemplo que ya conocemos, lo podemos ver en Isaías 53:4, a lo mejor usted ya ha oído de este versículo. Fíjate, el título de tu Biblia habla del Mesías, ¿verdad? Bueno, en esto hoy entendemos que el Cristo realmente es el Mesías, ¿verdad? Y dice, ciertamente llevó el ¿qué? Nuestras ¿qué? Enfermedades, 1, y sufrió nuestros ¿qué? Dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente versículo, el 5,
Mas él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto creen en ese mensaje? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos han experimentado una sanidad de parte de Dios? Levántame tu mano, ¿de dónde estás? Porque entendemos que el propósito de que Jesús fue golpeado, latigado, abierto, ser una llaga, pues ahí lo está diciendo. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros fuéramos, ¿qué? Curados. Yo he visto gente salir de la enfermedad. Mi mamá salió de cáncer, mi mamá le dieron un balazo y básicamente muerta. Dios la sostuvo, ¿verdad? Y hemos visto esos milagros. Yo fui sano no de cáncer, de asma. Mi mamá de cáncer, yo de asma cuando estaba chico. Y yo he experimentado esa sanidad de Dios, porque yo sé que Jesucristo murió en esa cruz por mí. ¿Lo estamos entendiendo? He experimentado la paz. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la paz? Bueno, ¿qué símbolo podemos ver en la cruz que tiene que ver con Él llevar el castigo de nuestra paz? ¿Qué símbolo podemos ver? ¿Qué llevaba en su cabeza? ¿Una corona de qué? ¿Y qué significan los espinos? Los afanes, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos afana, nos turba, Él se lo puso y lo llevó en su cabeza. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesucristo mismo. Entonces, Él nos dio la capacidad de poder nosotros tener paz. Y si empezamos a ver todas esas partes, tú ves que cada parte que Jesucristo pasó, desde su entrega, desde su tiempo aquí en la tierra hasta la cruz y la resurrección, tenían realmente un símbolo de algo que Dios realmente está operando en los cielos para que tú y yo podamos tener acceso a ello. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso también podemos ver que fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿Qué limpia los pecados realmente? ¿Qué símbolo podemos ver en la cruz que limpia los pecados? Bueno, muy bien, esa la conocemos bien, ¿verdad? Que nos redimió con su ¿qué? Con su sangre, dicen Colosenses, ¿verdad? Entonces podemos ver que en Jesucristo corporalmente habita toda esta operación que Dios quiso hacer para la tierra, para nosotros, para que nosotros podamos, por nuestros. ¿Cuántas veces aparece la palabra nuestros en esos dos versículos? Aparece 7 veces esa palabra nuestros, nosotros. Y yo me quedo pensando, qué tremendo el amor y la operación del cielo a la tierra de Cristo para que nosotros podamos seguir viviendo en esta plenitud, alcanzar a vivir esa plenitud y conocerlo a Él de esa plenitud. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, estas son cosas que a lo mejor ustedes ya han aprendido, pero cuando yo estaba meditando aquel día, yo me puse otra vez a leer y decir, a ver Dios, quiero entender algo más. ¿Cuántos les gusta conocer más de Dios? Bueno, pues entonces yo me senté en una banquita allá afuera y estaba meditando y le decía, Señor, hay cosas que todavía no entiendo, yo sé que todavía no entiendo, aunque lo predicamos en los encuentros, aunque lo predicamos a la gente con necesidades, pero yo sé que tú tienes muchas cosas más. ¿Cuántos saben que Dios tiene muchas cosas y revelaciones más y quiere entregarnos todos los días? Bueno, y cuando estaba hablándole a Dios me puse a leer, vámonos a Mateo 27. Mateo 27, 6. En Mateo 27, en esa sección donde voy a empezar a leer, tú te encuentras una parte donde Judas, arrepentido porque sabe que entregó sangre inocente, ¿cuánto le dieron a Judas por entregar a Jesús? 30 monedas de plata. Entonces yo cuando estaba meditando eso, yo le decía, ¿qué significa eso, Dios? ¿Qué significa ese pago? Esas 30 monedas de plata. Porque me dio curiosidad y le dije, ¿qué hiciste en ese intercambio, Señor? Y entonces meditando, me puse a meditar, te soy sincero, no me dio completamente todas las respuestas, hasta creo que hace media hora, completamente yo le decía, Dios, pero quiero entender completamente todo esto. Y vamos a leer esa parte, Mateo 27, 6, dice,
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es que precio de sangre. El dinero compra algo, tiene algo compró, hay un precio de sangre, ¿ok? Vámonos al 27. Y después de consultar, compraron con ellas, ¿qué compraron? El campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y yo me puse a meditar en esta parte. Compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y bueno, cuando estaba, léete el 8, vamos a leerlo, ahorita me voy a devolver. Siguiente versículo. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Siguiente versículo. Así se cumplió lo dicho por el profeta, ¿qué? Jeremías. Aquí me impresiona a mí algo. ¿Todo esto estaba escrito, sí o no? ¿Todo esto ya se había profetizado en tiempo antiguo, sí o no? ¿Todo esto se vino a cumplir en Cristo, sí o no? A pesar de que lo hicieron, ¿quiénes compraron ese campo de sangre? ¿Fueron los discípulos? ¿Quiénes fueron? Los fariseos. Lo que me enseña a mí, que la voluntad de Dios se va a hacer, no importa por medio de quién. ¿Lo estamos entendiendo? Y eso se me hizo impresionante en ver cómo Dios va a hacer su voluntad por medio de quien sea. Él lo que dice, Él es fiel a sus promesas y las va a hacer. ¿Tú le crees a Dios de esa manera? Se cumplió esa palabra que se dijo en Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, o sea de Jesucristo, según el precio. Y luego fíjate, dice, por los ¿quién? Hijos de Israel. Estaba comprando a los hijos de Israel, pero ¿en qué sentido? Bueno, para entender un poquito mejor, pues yo dije, ¿dónde está esa escritura de Jeremías? Y la encontré en Jeremías 32. Vámonos a Jeremías 32. Jeremías 32. Vámonos al 1, gracias. Dice, palabra de Jehová que vino ¿a quién? A Jeremías, el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Di conmigo Nabucodonosor. Ahora dilo 3 veces. Muy bien. Ahora, ¿quién era Nabucodonosor? ¿Un rey de quién? De Babilonia. ¿Quién conoce en qué tiempo está pasando el libro de Jeremías? ¿En qué tiempo qué es lo que está pasando en ese tiempo? Nomás para saber qué tanto elaboro. ¿Quién conoce ese tiempo? ¿No muchos? Bueno, en los tiempos de Jeremías, para que se den una idea, el pueblo de Israel ya se había dividido en 2 reinos, en Israel y en Judá. Israel ya había sido cautivo, pero solamente quedaba Judá, ¿ok? Y el último rey de Judá era ¿quién? ¿Quién fue? Ahí lo estoy diciendo, Sedequías. Regrésate al 2. Perdón, al 1. Y Dios manda al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque empieza a reprender al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Y le empieza a decir un chorro de cosas. Ustedes se han vendido y tienen que arrepentirse porque si no va a venir el rey de Babilonia. Y los empieza hablándoles, imagínense, pónganse en ese momento, últimos tiempos de lo que era Judá para ser entregado. En los últimos tiempos. ¿Les suena algo familiar con Babilonia? Ya lo han estudiado algunos en esta congregación, ¿correcto? En los últimos tiempos, ¿quién se va a presentar también? Babilonia. Si tú lees Apocalipsis 17, 18 y 19, vas a ver Babilonia, cómo hay un juicio sobre ella y se está presentando y está activa el día de hoy. Ahorita voy a explicar eso un poquito más. Pero en este tiempo podemos verlo parabólicamente, cómo realmente nosotros debemos de entender esta historia. Fíjate cómo dice en el 2, vete al versículo 2. Fíjate lo que hace Babilonia. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía como la ciudad sitiada ¿a quién? ¿Qué es sitiar una ciudad?
Era una estrategia de guerra. ¿Qué hacían? En lugar de ir con todos a ir a derribar una ciudad, lo que hacían era sitiarla. Entonces se ponían todo el ejército alrededor, acampaban sobre las entradas, sobre las salidas, y lo que no permitían era que el alimento entrara. Por ejemplo, que hubiera gente que entrara y saliera. Los tenían cautivos en su propia ciudad, encarcelados, hasta que empezaba el alimento a faltar. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente enloquecía, tenían que salir, pero ya débiles, ya sin fuerzas, y entonces poder conquistar a esa tierra. Esa era la estrategia que estaban poniendo en Jerusalén. Babilonia sitiaba la ciudad, les cortaba sus alimentos, provisiones y todo lo demás, para que pudieran entonces venir a conquistar Jerusalén y se rindieran en lugar de ir a guerra completamente. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, ¿qué significa Babilonia? ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Voy a recapitular de dónde sacamos que Babilonia significa confusión, porque es parte del entendimiento de esta historia. Vámonos a Génesis 11. Génesis 11, 1. Cuando hablamos del libro de Génesis, hablamos del principio, ¿correcto? Ahora fíjate, ¿cómo dice en Génesis 11, 1? Tenía entonces toda la tierra, ¿qué? ¿Una sola qué? Lengua y unas mismas. Ahora, parabólicamente podemos entender que todos teníamos un lenguaje, un mismo lenguaje, ¿sí o no? ¿Y tú crees que sería un lenguaje terrenal o espiritual? Espiritual. Todos tenemos un Padre, el Padre de los Espíritus, el que nos dio esos lenguajes, etcétera, ¿verdad? Y en cierta manera, todos teníamos en esta tierra una sola lengua, unas mismas palabras, está diciendo. Por eso Jesús, cuando hablaba y les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje?, les decía. Porque Él les estaba hablando en un lenguaje espiritual, a fin de cuentas. Mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63, ¿verdad? Entonces, todos teníamos ese lenguaje, ¿ok? Ya han hablado de la preexistencia. Pero ¿qué pasó? Vamos al siguiente versículo. Siguiente versículo. Y aconteció que cuando salieron ¿de dónde? ¿Dónde es el oriente? El lugar de las operaciones de Dios. Entonces, el Edén estaba ¿en dónde? En el oriente. Entonces, salimos del oriente, de nuestro espíritu vino, como quien dice, a la tierra, a la existencia, ¿verdad? Y dice, salieron del oriente y hallaron ¿qué? ¿Una qué? Llanura. ¿Cuál es la característica de una llanura? ¿Cómo es? Plano. ¿Tiene una elevación? No. Entonces, fíjate, hallaron la llanura y ¿qué hicieron? En la tierra de Sinar, ¿y qué? Se acomodaron ahí. Y dijeron, ay, aquí está a gusto, aquí me voy a quedar. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Entendemos que hay un Dios y venimos de Él, pero podemos llegar aquí a la tierra y nos podemos ¿qué? Acomodar aquí en la tierra y decir, pues mientras yo tenga alimento aquí en la tierra y la educación y pues voy por una casa, voy por esto y qué rica la comida de Mochis, ¿verdad? Que voy a los tacos Bachomo y la fogada y voy a los leñador y todo está muy rico, ¿no? La verdad que aquí nos han dado comida así como que hasta acá, ¿no? Pero está tan rica que no puedo dejar de comer. Y entonces yo me puedo poner y acomodar aquí bien a gusto. Me puedo acomodar aquí bien a gusto. Ya tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi educación, etcétera. Pero ¿será eso lo que Dios quiere para mi vida, sí o no? Por eso me mandó aquí en la tierra a acomodarme y establecerme aquí en la tierra, ¿sí o no? Si fuera ese el caso, pues ¿para qué me devuelvo, para qué me muero de esta tierra y me voy? La realidad es que Dios quiere que tú y yo hagamos algo más. Y no estoy diciendo que está mal tal vez comprar una casa, un carro, etcétera. Pero si yo me establezco aquí y yo digo, esto es todo lo que tengo que hacer, solamente ver las cosas de esta tierra, estoy mal. Porque todo lo que yo construya en esta tierra, un tarde, temprano, un día, me voy a ir y quién sabe realmente quién se va a quedar con él.
¿Me estamos entendiendo? Entonces, fíjate, ellos se establecieron aquí en la tierra. Y lo dice, ¿qué dice el siguiente versículo? Siguiente versículo, el 3. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ¿qué? Ladrillo. ¿Cómo se hace el ladrillo? Se hace con tierra y ¿qué? Y agua. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿De dónde salimos? Somos formados del polvo, de la tierra. ¿Y el agua qué viene representando? Ya hemos entendido. La palabra. Entonces, esta mezcla, yo puedo hacer cuenta, en lugar de usar lo que Dios me enseñó para yo edificar lo que Dios quiere aquí en la tierra, yo puedo edificar como yo pienso que le gusta a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Y yo puedo agarrar de mis pensamientos y un poquito de palabra también, para que no digan que no leo la Biblia, ¿verdad? Y le mezclo ahí un poquito de palabra, pero ya lo voy moldeando y lo voy haciendo yo mi propia doctrina o enseñanza o manera para yo construir mi vida. Entonces, eso es lo que empezaron a hacer. Hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Ya entendemos que el fuego hace referencia a espíritus. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea que, ¿qué era lo que Dios había hecho? ¿La piedra o el ladrillo? La piedra, pero ellos ¿qué se hicieron? Ladrillo. Y lo dice, y el asfalto en lugar de mezcla. Y fíjate qué estaban tratando de hacer. Siguiente versículo. El 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos ¿qué? Una ciudad. Ahora fíjate la palabrita ahí. Vamos, edifiqué. ¿Y lo que dice? Monos. ¿Estaban pensando en Dios o en ellos? En ellos. Hey, vamos a edificarnos para nosotros mismos. ¿Una qué? Una ciudad y una torre. ¿Cuál es la característica de una torre? Es como alta. ¿Se construye para dónde? La torre también hace referencia al discipulado. ¿Correcto? Para aquellos que han tenido esa enseñanza. Entonces, yo puedo decir, yo voy a construir mi discipulado como yo quiero. Y a lo mejor el maestro te está diciendo, pues tienes que rendirme cuentas porque mira, la palabra nos enseña esto. Y tú dices, pues yo voy a leer la Biblia, pero no le voy a rendir cuentas. ¿Estamos entendiendo? Porque yo pienso que no es necesario. O yo voy a rendir cuentas, pero pues no voy a meditar tanto. Como que es muy excesivo meditar tanto. Tengo cosas que hacer también. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces yo quiero construir mi vida al regreso a casa, pero yo lo puedo querer construir ¿cómo? A mi manera y no a la manera de ¿quién? De Dios. Yo tengo que entender que Dios le dejó delineadas cosas tan específicas y cosas tan claras para que yo pueda realmente construir esa torre, pero una torre verdadera, ni no algo que va a ser para mí mismo, sino para el Rey de Reyes. ¿Estamos entendiendo? Yo tengo que aprender a buscar la piedra para construir, no lo que yo quiero mezclar. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Me está entendiendo, sí o no? Ok, por eso, fíjate su motivación y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? ¿A dónde querían llegar? Y mira, si preguntamos afuera cómo se llega al cielo, muchos tal vez tengan muchas diferentes opiniones, ¿cierto o no? Entonces yo quiero aprender a llegar al cielo, pero puedo aprender como yo pienso, no como la palabra y Dios mismo me está indicando. Por eso dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, para no seguir con esta historia, porque me quiero regresar a la otra, vámonos a Génesis 11:9, ahí mismo en ese capítulo. Cuando ellos comenzaron a construir, ¿tú crees que va a permanecer si yo construyo así mi vida y mi camino al cielo va a permanecer si yo lo construyo con mis opiniones, sí o no? No. Fíjate lo que pasa. Dios vino y Jehová vino y vio qué estaban haciendo los hombres y confundió la lengua de todos. Por eso dice en el 9,
Por esto fue llamado el nombre de ella como Babel, que es la raíz de ¿qué? Babilonia. Por eso dice, llamó ella Babel porque allí, ¿qué hizo? Confundió Jehová el lenguaje de ¿qué? De toda la tierra, y de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Babilonia significa ¿qué? Confusión, confusión. Yo puedo creer que algo es verdadero cuando no lo es. Y hay confusión en el pueblo incluso que quiere otra vez llegar al cielo. ¿Estamos comprendiendo? Bueno, en Jeremías, regrésate a Jeremías 32. Estamos en Jeremías 32, 2. Entendiendo esto, vamos a leer este versículo otra vez. Jeremías 32, 2 dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía como a Jerusalén. Bueno, cuando Babel o Babilonia está operando en el Jerusalén, en aquellos escogidos, ¿cómo los tiene? Sitiados, inmóviles. No pueden seguir avanzando en lo que Dios realmente los dio. Las cosas maravillosas que Dios puso dentro de ti no se pueden llevar a cabo porque te tiene sitiado. ¿Lo estamos entendiendo? Y te va a impedir algo, que llegue un verdadero alimento a tu vida. Que llegue algo que verdaderamente te va a hacer construir ese camino otra vez a casa. Por eso Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y fíjate qué pasa también más adelante. Y el profeta que Jeremías estaba como preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Imagínense, ¿creían el pueblo de Jerusalén en su profeta o no? No. ¿Por qué? Porque aún lo habían metido ¿a dónde? A la cárcel. Y lo metieron a la cárcel porque no les gustó lo que el profeta o la verdad que les comenzó a compartir de parte de Dios. Miren, muchas veces Dios nos va a decir cosas que nos van a incomodar. ¿A cuánto le ha dicho Dios algo que le incomoda? Yo soy. Y a veces Dios también es duro. Pero dice un proverbio, fieles son las heridas del que ama. Y yo he entendido que si Dios me va a hablar fuerte, me va a corregir. Y a veces, ¿a quién le gusta que, yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿a quién le gusta que lo corrijan? ¿A nadie? A ver, voy a preguntar, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Pues ya como que un poquito más, ¿verdad? Yo entendí la corrección. ¿Por qué? Porque he entendido que bienaventurado es al que Jehová corrige. Dice en Salmos 94:15. Y entonces si yo no me dejo corregir, si yo no quiero que Dios me hable con verdad que a veces me va a herir, entonces ¿cómo yo voy a poder cambiar mi vida? ¿Cómo yo voy a poder realmente tomar lo que es verdadero y es firme y es para siempre y alcanzar todo lo que Dios me quiere edificar? Y a veces Dios me va a enseñar cosas en mi vida que me van a doler en mi carne. ¿Sí o no? Y en este caso, cuando Jeremías le comenzó a presentar la palabra de Dios, la voz de Dios, se empezó a presentar a través del profeta, el rey mismo no le gustó. ¿Y lo metió en dónde? En la cárcel. ¿Sabes qué? No te queremos oír, me pone triste cuando te escucho. Ya una vez una persona me da risa porque la palabra misma es profética, ¿verdad? Dios nos habla a través de la palabra, su voz se manifiesta a través de la palabra. Y entonces me decía una persona, yo siempre les estoy, así como me imagino aquí, recalcando que la importancia de meditar. Y esa persona pues tenía muchas ganas de meditar, de repente dice que abría la Biblia. Y dice, Javier, me da miedo abrir la Biblia. Y yo le decía, ¿por qué te da miedo abrir la Biblia?
es que cada vez que la abro, me habla del adulterio. Y yo así como que, oh. Y cada vez que la hablo, me habla del adulterio. Y me siento tan mal, me dice. Y yo le digo, ¿y cómo estás en esa área? Y me dice, pues, tú sabes, ella tenía una pareja, pero no estaba casada con ella. Y digo, ¿y tú crees que viene de parte de Dios? No, pues sí, me dice. Pero me siento bien mal. Digo, lo que tienes que hacer, pues es venir a un arrepentimiento. Corregir eso en tu vida. Porque Dios quiere darte un matrimonio, pero hermoso. Pero necesitas quitar eso de tu vida. Y entonces me decía, ok. Y esta persona, les voy a decir, no es una persona joven, es una persona ya mayor. Ok, no sé si aquí, pero allá se da que mucha la unión libre. Especialmente con gente que dejó esposos acá o esposas acá y está allá viviendo. Y allá se fue para juntar dinero, pero se quedó y se encontró una pareja y empezó a vivir con ella. Y por eso no se casan. Cosa que yo entiendo es incorrecta. Y la palabra misma lo enseña, ¿verdad? Entonces, la palabra misma te va a veces descubrir cosas que son verdad, pero duelen. Y yo me imaginaba qué tan difícil ha de ser para esta señora mayor tener que dejar a esa pareja o decirle, hey, vamos a arreglar nuestra situación, o si no, pues no quiero estar contigo. Qué difícil. Pero la señora tomó esa decisión. Y yo me quedo, wow, qué impresionante. Ahí hay una mujer que verdaderamente quiere construir con la verdad. ¿Estamos entendiendo? Y a veces tenemos que quitar no lo que queremos. Es que Dios es amor. Y pues no importa el papel. Y a veces podemos ponernos tantos pretextos y construir de la manera que nosotros pensamos y creemos que es, pero no entendemos y no queremos escuchar esa verdad. Pero les digo algo, cuando esta persona como testimonio tomó esa decisión y todos queríamos pues que a fin de cuentas se casara, dijimos, qué padre va a ser una boda con personas como de 60 años, ¿no? La primera boda que a lo mejor vamos a tener. Pues habló con esa persona y lamentablemente la persona dijo, no me quiero casar, me voy a ir para mi país. Y se terminó yendo. Pero le voy a decir algo, al final después hablando con ella le digo, qué fuerte. ¿Y cómo estás? Me dice, la verdad, siento un peso que se me quitó de encima, me dijo. Y yo me quedé, qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios. Dice, prefiero agradarle a Dios que agradarle a mi carne. Y yo estoy diciendo, wow, qué tremendo que podamos tomar decisiones como verdaderos, construyendo con verdad. ¿Estamos entendiendo? En este caso, no estaba pasando así en Jerusalén, en Judá. Judá estaba construyendo como ellos querían. Aún a los profetas, los que hablaban la voz de Dios, los inspirados por Dios como Jeremías, hasta lo habían metido en una cárcel, porque no querían escuchar lo que Dios tenía que decirles. ¿Me está comprendiendo? Ahora fíjate, me voy a adelantar, vamos al siguiente versículo, al 3. Del 3 al 5, tú puedes leer todo lo que les acabo de comentar. Es más, lo vamos a leer rapidito. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. Fíjate, ¿rey de dónde? Mira, la misma autoridad de, digamos, el pueblo escogido, lo había puesto ¿en dónde? Preso. Diciendo, porque profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo te entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomaré. Siguiente versículo. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en la mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará
llevar a Sedequías a Babilonia y estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. No le gustó al rey Sedequías esa palabra. ¿Y qué hizo? Lo metió en la cárcel. Ahora, váyanse al versículo 6. Ahora fíjate lo que dice. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, ¿cómo dice? Diciendo, siguiente versículo. He aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame a mí, cómprame, no leo, mi heredad que está en ¿dónde? Anatot, porque tú tienes derecho a ella, ¿para qué? Ahora, pónganse en la perspectiva. ¿Dónde está Jeremías? ¿Dónde está Jeremías? En la cárcel. Jeremías está en una cárcel. Imagínate tú estás en una cárcel. ¿Ok? ¿Sabía Jeremías que pronto Babilonia iba a venir a tomar la tierra, sí o no? Y viene Dios y le dice, haz una inversión en esa tierra que se va a entregar. ¿No les parecía loco? Sería una inversión fructífera, lógica, para poder recibir algo, ¿sí o no? Oye, estoy preso, ni siquiera la puedo disfrutar, puedes decir, ¿no? Estoy preso, no la puedo ni disfrutar. Estoy en la cárcel y la van a entregar a Babilonia en un cuánto tiempo. ¿Por qué Dios me va a pedir que compre una heredad? Una heredad en este tiempo es una tierra. Una tierra que se podía comprar solamente por herencia, por un linaje. Alguien, como en este caso era un pariente, Hanamel, hijo de Salum, tu tío, dice, viene y tú tienes derecho a comprarla. Y en este caso, esa es la herencia, ¿ok? De su familia. Y le dice, tú la vas a comprar, le dice Dios a Jeremías. Qué tremendo. ¿A quién le gustaría que Dios le avisara los negocios incluso que van a hacer? Aunque a lo mejor no tengan sentido. Pero tienen un propósito, verás qué hermoso es su propósito. A mí me gustaría que la voz de Dios me hablara y me dijera todo lo que va a pasar. Y gracias a Dios comienza a ver esos destellos y hay una confianza. Entonces, tan loco que se escuchaba, ¿qué pasa después? Siguiente versículo. He aquí que Hananel, hijo de Salum, el 8, perdón. Y vino Hanamel, hijo de mi tío, ¿conforme a qué? Pasó lo que Jehová le había dicho a Jeremías, ¿sí o no? Mira, así trabaja Dios. Primero te va a avisar, para que cuando pase, tú te acuerdes que viene de quién, de Él. Y aquellos que lo buscan, Dios les avisa primero, antes de que pasen las cosas. ¿Lo están entendiendo? Voy a hacer un paréntesis. Hace como este mes pasado vinieron a venderme algo en la casa. Y supuestamente estas personas eran cristianas. Le digo supuestamente, ahorita le digo por qué. Pero me dijeron, mira qué casualidad, somos cristianos. Esto es de Dios, me dijeron. Y fírmale aquí y vas a comprar, te voy a vender esto y quién sabe qué rollo. Me andaban vendiendo un chorro de cosas. Y entonces yo le pregunto a Dios y le digo, Dios, ¿qué quieres hacer aquí? Y Dios me dijo, no, nada, me dijo. Y luego, como tú sabes, nada pasa por casualidad, me decía. Esto fue de Dios, me dijo. Y yo le voy a preguntar, Dios, a ver, está muy insistente, ¿no? Tú me lo mandaste. Y no me decía nada, Dios. Entonces dije, bueno, pues no voy a tomar una decisión hasta que Dios me confirme. Entonces le dije, ¿sabes qué? No quisiera tomar una decisión hasta que yo, como tú sabes, como somos creyentes, pues todo lo tenemos que orar y pedirle a Dios una confirmación y entonces yo les hablo, le digo. Y como que no les pareció eso. Y al final empezamos a dar de la palabra y curiosamente, pues hablándole les empecé a hablar de lo que hemos estado aprendiendo. Y les dije cómo teníamos un nombre que Dios nos dio. Y les empecé a decir, por ejemplo, como Jacob. ¿Qué nombre le dio a Jacob o le reveló su nombre a Jacob? ¿Cuál fue el nombre que le reveló después?
Israel. Entonces le dije, ¿cómo se le reveló a Jacob? Le dice, no sé. Y yo me quedé, ¿cómo no sabe que Jacob es Israel? Es como que algo muy grande, ¿no? Y luego le dije, bueno, a lo mejor no me entendió. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llamaba Pablo? Pablo, antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Y luego me dijeron, no sé. Y yo, ¿tú sabes quién es Pablo? Le dije. Y me dice, no. Y yo me quedé, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, ¿cómo no sabes quién es Pablo, no? Y luego me quedé, pero no dije nada, ¿no? No dije nada. Luego, es como el hijo pródigo. ¿Has escuchado la palabra del hijo pródigo? Ya dije, pues le voy a preguntar, ¿no? Y dicen, creo que sí. Y yo dije, no, estos no son. De plano no son. Y me quedé, qué triste. Qué triste. El chavo lleva 3 años en la iglesia y no sabía quién era Pablo, Israel, ni había escuchado la historia del hijo pródigo. Yo me quedé, qué tremendo. ¿Cómo está entonces lo que dice ser la iglesia realmente? En Babilonia. Una confusión total. Una confusión total. Y me dio tristeza en mi corazón. Y ¿cómo podemos clamar que somos cristianos y no conocemos ni sus mismas palabras? Y se me hizo triste en mi corazón. Y entonces, cuando estoy viendo esto, yo me imagino que Jeremías se sentía así, viendo que hay muchas iglesias, hay un pueblo escogido, pero está todavía tan confundido porque no ha buscado la verdad. Y entonces, y cuando uno le presenta la verdad a una persona, prefieren no escuchar. ¿Lo está entendiendo? Por eso, fíjate qué tremendo es esto. Yo vi un profeta, un verdadero profeta de Dios, que Dios le dice algo que está bien loco, pero le decide creer a Dios y obedecer. A pesar de que no tiene sentido y que va a gastar bastante dinero por una tierra que tal vez, lógicamente, ni siquiera va a recibir. ¿Estamos entendiendo? Y tú ves a alguien obediente a la voz de Dios. Y entonces dice, y me dijo, compra ahora mi heredad. Ahora, antes voy a hacer un paréntesis. Hanamel significa Dios ha favorecido. ¿Dios a qué? Favorecido. Entonces, fíjate lo que está pasando detrás, lo que quiere hacer Dios. Ahorita lo vamos a llegar al final. Dice, entonces le dice, fíjate, voy a leerlo desde el principio otra vez. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio ¿de dónde? De la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho a la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era ¿qué? Palabra de Jehová. Imagínate si un familiar te va a vender algo en la cárcel. Yo me puse a pensar, pues qué feo, ¿no? Me va a vender algo, está viendo que estoy en la cárcel, que mejor la venda y me saque a mí, ¿no? Parece más lógico que te vayan a vender algo en la cárcel que a lo mejor no puedes salir y disfrutar, ¿no? Pero en este caso le está diciendo, cómprame la heredad. Dice, yo podría haber dicho eso si no tuviera la voz de Dios. Podría haber dicho, este está loco, ya está, me quiere vender algo. ¿Está viendo la condición que estoy? Pero como ya le había dicho Dios, él conoció que era ¿qué? Palabra de Jehová. ¿Estamos entendiendo? Ahora, vámonos al siguiente versículo. Estamos en el 8, 9. Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Siguiente versículo. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, pesé el dinero en la balanza. Siguiente. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho de costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta,
delante de todos los judíos, fíjate, que estaban ¿dónde? ¿Dónde se hizo la transacción? ¿No está de locos eso? Ponlo en lo natural, está de locos. Pero pasó por todo el sistema legal de ese tiempo para poder tener esas escrituras, esa carta que decían, esa tierra me corresponde ahora ¿a quién? A mí. Ahora fíjate lo que dice justamente cuando recibe eso, siguiente versículo. Dice, y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo, 14, lee conmigo esto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro. Cuando leí esta parte entendí y me quedé plasmado. Digo, wow. Que se conserven ¿cuánto? Muchos días. ¿Sabes qué representa esa vasija de barro? El Cristo mismo, donde depositó Dios las escrituras de ese campo, esa heredad que Él venía a comprar. Cuando yo entendí eso, yo dije, qué tremendo que en una vasija de barro, Cristo hecho hombre, Él vino a comprar esa heredad por 30 monedas de plata. Te vino a comprar a ti, a pesar de tú estar en Babilonia. Yo no sé ustedes, pero conocer al pastor Joás y a Giovanni sí ha sido una bendición en nuestra vida personalmente y en nuestra congregación. Les soy sincero, nosotros estábamos en Babilonia. Estábamos en Babilonia, bien confundidos. Leíamos la Biblia y la interpretábamos como pensábamos y queríamos. Pero cuando Dios empieza a traer entendimiento a mi vida, yo me quedé, wow, estoy haciendo todo al revés, Dios. Y luego lo peor es que estoy dirigiendo a otros. Pero yo tuve la opción de decir, o comienzo a hablar la verdad y yo recibir la corrección y la verdad, o quiero seguir en el engaño y no hacer la voluntad verdaderamente de Dios. Y a alguna gente no le ha gustado a lo mejor el cambio de predicación, de motivación, de todas estas cosas. Pero hay otra gente que lo ha entendido. Y esa gente, su vida verdaderamente ha hecho un cambio completamente. Y si yo puedo ver 6 años, 5 años más o menos que llevamos pastoreando ahí en San Diego, y veo aquella gente que se ha quedado, es gente que ya no solamente transformó su vida y salió de un adulterio verdaderamente y se reconciliaron como familia, sino hasta ahora están dando fruto y sus hijos están siendo bendecidos, están en el camino, sus hijos están apasionados por la palabra, por buscar las cosas de Dios. Y yo me quedo, vale la pena construir en lo seguro, en lo eterno, en la verdad, en lo que no se mueve, lo inconmovible, lo que Él diseñó, nuestro arquitecto, allá, y lo vengo a plasmar aquí. Vale la pena. Y yo te digo, no tengas miedo de la verdad, de la voz de Dios cuando se presenta a tu vida. Y te empieza a decir cosas específicas tal vez. Entiende que tiene cosas mucho mejores para ti, pero tienes que confiar en su voz. Y por eso yo veía esta parte y decía, qué tremendo. Jesús compró esa heredad, ese campo, se compró ese campo, ahorita voy a irme para allá. Pero quisiera más que nada, antes de irme para allá, vámonos a el versículo 14. Estamos en el 14, pero vamos al 23.
Si vemos como del 19, es más, vete al 19 nomás para checar ese, vete al 19. Si vemos antes de llegar a ese 23, Jeremías comienza a relatarle a Dios cómo es magnífico. Vete al 20, siguiente versículo. Aquí. Fíjate cómo le dice, tú hiciste señales, portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ven el día de hoy. Siguiente versículo, 21. Y sacaste a tu pueblo de Israel, ¿de dónde? Con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. ¿No hizo cosas maravillosas Dios para sacar al pueblo de Israel, sí o no? Ahora Egipto viene representando ¿qué? La esclavitud. ¿No Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida para sacarnos de la esclavitud, sí o no? Ok. Y les diste esta tierra, la tierra donde estaban ellos ahorita, imagínense, de la cual juraste a sus padres que les darías ¿qué? La tierra que fluye ¿qué? ¿No habían construido en esa tierra prometida, sí o no? Ahora, qué tremendo es esto. Ahora fíjate, ahora sí el 23. Y entraron y luego, ¿qué dice después? ¿Y la qué? Y la disfrutaron. Pero, fíjate lo que dice. No oyeron, ¿qué? Tu voz. ¿Y porque no oyeron su voz, qué dice? Pues menos anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este ¿qué? Qué tremendo es eso. ¿No había cumplido su parte Dios con Israel, sí o no? Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Disfrutaron, se acomodaron, pero no hicieron lo que Dios les mandó a ¿qué? Hacer. ¿A través de qué? Su voz. ¿No quisieron oír qué? Su voz. Y hemos aprendido con nuestro pastor estos días y confirmado que para andar en su ley necesitamos primero ¿qué? Oír su voz. Y ahí lo estamos viendo. Si yo quiero verdaderamente andar en su ley, construir en sus mandamientos, yo tengo que oír ¿qué? Su voz. Buscar oír su voz. Pedirle a Dios, háblame Dios. No voy a tomar una decisión económica, emocional, empresarial, de disciplina, educacional, si primero no escucho ¿qué? Tu voz. No voy a tomar decisiones, Señor, si no es tuyo. Enséñame con tu ¿qué? Tu voz. ¿Cuál es el mandamiento y tu ley? Para que yo haga todo lo que tú me estás mandando a hacer. Por tanto, ¿qué pasó? ¿Vino este mal sobre ellos, sí o no? Ahora vete al versículo 24, y voy a terminar con en Jeremías. Esta parte dice, y he aquí con arietes. ¿Saben qué son arietes? Arietes son esos maderos que hacían gigantes para tumbar las puertas. ¿Lo ha visto? Cuando entra la policía allá, ¿no? Pues viene el SWAT o lo que sea y agarran un tubo y entre dos, pácate, las tumban la puerta para que se puedan meter. Bueno, Babilonia va a estar pegándole para que entonces pueda entrar todo lo demás. He aquí con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en mano ¿de quién? De los caldeos que pelean contra ella. ¿A causa de la qué? 3 juicios de parte de Dios. Ya sé que han estado aprendiendo los juicios, pero 3 juicios que podemos ver. ¿Cuál es el primero? La espada. ¿Cuál es el otro? Del hambre. ¿Y cuál es el otro? De la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás ¿qué? Viendo. Perdón, dame el siguiente versículo. Ahora fíjate la pregunta que le hace. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Qué estaba haciendo Dios realmente? ¿Era una profecía para estos tiempos
y los tiempos mismos cuando Jesucristo fue comprado por esas monedas de plata. Vamos a regresarnos a Mateo 27. Mateo 27, 7. Fíjate cómo dice, y después de consultar los fariseos, compraron con ellas ¿qué campo? Bueno, esa tierra que compró Jeremías es esta. ¿El campo de qué? ¿Y qué pasaba en esta tierra? ¿Para qué lo usaron? ¿Para sepultura de quién? Qué tremendo es esto. ¿Quién es el alfarero? Dios mismo le dice a Jeremías que como alfarero, ¿él qué hace el alfarero? Trabaja con el barro y empieza a moldearnos. Y si algo quedó medio chueco, ¿qué dice? Lo deshace y lo vuelve otra vez a formar. Este mundo es ese campo donde el alfarero nos está formando. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿y es para qué dice? Sepultura. Sepultura te suena a qué? Muerte. ¿Muerte de quién? De los extranjeros. ¿Qué dice en Primera de Pedro 2:11? Primera de Pedro 2:11. Fíjate cómo dice, amados. Si les dice amados, es alguien que conoce el amor, ¿sí o no? ¿Y qué es el amor? Andar según sus mandamientos. Fíjate cómo dice, amados, yo os ruego como qué. Entonces, el extranjero realmente es aquel que ha entendido que nomás viene de qué, de paso aquí, a hacer la voluntad de Dios porque va a regresar a casa. ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo? Jesucristo en ese momento estaba comprando la heredad a los herederos, aquellos en los que Él quiere trabajar. Pero para trabajar necesita primero morir. Ahora, no me haga cara de what. Fíjate, ¿morir a qué? Aquí mismo lo dice. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que nos abstengáis de qué? De los deseos carnales que batallan ¿dónde? Entonces, ¿a qué tengo que morir? ¿A los deseos de qué? De la carne. Él propuso, pero es ese campo donde yo tengo que dejar morir ahí mi vida para que yo pueda resucitar a una vida con Él. Y yo tengo que morir a mis deseos de la carne, porque solamente venimos ¿de qué? De paz. ¿Me están entendiendo? Bueno, quiero terminar con este versículo. Vamos a Colosenses 3. Vamos a leer desde el 1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado ¿con quién? Buscad las cosas de ¿dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fíjate cómo empieza esta palabrita en el primer versículo otra vez, en el 1. Empieza con la palabrita sí. ¿Qué significa la palabrita sí? Un condicional, ¿verdad? Bueno, si verdaderamente has resucitado con Cristo, tú necesitas estar buscando ¿qué? ¿Las cosas de dónde? De arriba. ¿Las cosas de esta tierra meramente? No. Ahora fíjate el siguiente versículo 2.
Poned la mira ¿en dónde? ¿En las cosas de dónde? Y no en las de dónde. Las de la tierra. Muy bien. Porque habéis ¿qué? ¿Habéis qué? Y vuestra vida está ¿dónde? Escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Ahora, quédate en ese 3 un ratito. Porque habéis muerto. Le está hablando a una iglesia, Colosas, que es una iglesia que es madura realmente. Una iglesia donde realmente hay personas que ya habían decidido morir a los deseos carnales en su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Porque ellos entendían que al morir en su carne, ¿qué iba a pasar? Iban a encontrar que su vida, ¿ok? ¿En quién? En Cristo. Y luego fíjate cómo dice la segunda parte, ¿por qué dice en Cristo en Dios? Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué en Cristo en Dios? Pues una cosa es que Cristo te vaya revelando tus propósitos, ministerios, su palabra, etcétera. Pero otra cosa es que tú los pongas a trabajar en lo que conforma todo el equipo de Dios. En que tú sepas, yo tengo un ministerio, un propósito, y lo tengo que poner por obra aquí en la tierra, en este equipo de donde vengo. En Dios, en toda la deidad, yo voy a ser parte de esa deidad. ¿Cuántos quisieran ser parte de Dios? Deja de buscar las cosas de esta tierra. Tu vida está escondida en Cristo. Empieza a buscar seguir los pasos del Maestro, de aquel que ya te compró. Ya deja de estar buscando la confusión. Empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo. Vete al 5. Primer paso que enseña. Bueno, si todavía no has muerto, fíjate cómo les enseñan el 3:4. ¿Qué dice? Perdón, el 5, vete al 5. ¿Haced qué? ¿Haced qué? ¿Quién tiene que hacer esto? Nosotros. ¿Haced qué? ¿A qué tenemos que morir? A lo terrenal, ¿en dónde? En vosotros. Y si tienes preguntas de qué es lo terrenal, te empieza a dar 5 cosas, géneros, de cosas que están en tu cuerpo, que son pecado en tu cuerpo. Fíjate lo que dice: fornicación, 1, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y todas estas son ¿qué? Idolatría. Hoy estábamos aprendiendo la fornicación. Yo estaba leyendo esa palabrita en griego, es porneia. Viene de la palabra porno, que básicamente en muchas definiciones es vender, como prostituirte. Y yo entendía, fornicación no solamente yo tener un acto sexual físicamente, pero el hecho, por ejemplo, de ver pornografía. Ya estoy accediendo a un deseo en mi carne ¿de qué? De fornicación. ¿Sí me está dando a entender? Y entonces yo empiezo a entender que Dios quiere limpiar eso de mi vida, pero yo tengo que querer morir a eso. Yo tengo que decir, necesito quitar la pornografía de mi vida. Hasta los pensamientos, Señor, quiero morir a esas cosas en mi corazón. Porque si primero peco, es aquí adentro. ¿Estamos entendiendo? Dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Y otra cosa que aprendí hoy también, que se me hizo muy clara, avaricia. ¿Sabes cómo identificar la avaricia en tu vida? Cuando no estás contento. Eso me pegó a mí y dije, wow, no había visto eso. Si yo constantemente vivo en un descontento, la casa que tengo no es suficiente, el carro ya se me echó a perder, mi marido,
Estaba mejor el que tenía otro. Mis hijos, y mira, constantemente una queja. ¿Qué hay en mi corazón? Avaricia. Quiero tener. No puedo aprender a agradecerle a Dios lo que ya tengo el día de hoy. Y saber que ya es un regalo lo que tengo. Mira, en Estados Unidos, la gente piensa que tiene más. Se las voy a soltar así. Si tú crees que vas a encontrar un sueño americano allá, ni te vayas. La gente a veces vive tan esclavizada en Estados Unidos. 2 trabajos, ni siquiera llegan a dormir a su casa, los hijos se pierden por tener cosas materiales que ni siquiera pueden disfrutar. Les soy sincero, lo veo todos los días y lo trato con ellos muchas veces como pastor de allá, porque están buscando cosas ¿dónde? En un país. Y te enojas por Trump que va a poner la pared, ¿no? No hay necesidad de ir para allá. No hay necesidad. Dios está aquí. Y créeme que en Mochis está más presente y lo puedo ver. Y yo veo esa parte donde deja de quedarte en ese descontento. Decir, ay, cómo me gustaría irme para allá. Bueno, si Dios te mandó allá, gloria a Dios, vete para allá. Pero que Dios te haya mandado allá. ¿Sí me estoy a entender? Que la voz de Dios ya se presentó a tu vida y te mandó para allá. Pero si nomás vas a ver qué puedes ganar en esta tierra, estás perdiendo tu tiempo. Dios quiere a lo mejor construir cosas tremendas. Aquí hace poco acaban de deportar un chavo de allá que me decía, ¿cómo quiero ser misionero? Pero ¿sabes qué le impedía hacer su ministerio? El trabajo. Le decía, bueno, pues vente a la meditación. Ay, es que es a las 7 y yo me duermo a las 5 porque me tengo que levantar a las 2 de la mañana y quién sabe qué me ponía ahí. Bueno, pues si no puedes ir a la meditación, le dejaba una tarea. Haz esta tarea y me la entregas la próxima semana. Y de repasar la próxima semana, ¿qué onda con tu tarea? Ay, no he podido porque el trabajo, uy, tuvimos algo bien grande que hacer en la empresa. Y 3 semanas después no lo desaparece y de repente me llama y me dice, pastor, a lo mejor se ha dado cuenta que no he ido. Y yo, sí, cierto, no has ido, me te iba a llamar. Y justamente te iba a hablar en ese momento. Y luego me dice, pues es que estoy en Tijuana, me dice. Me deportaron. Y yo me quedé, ay, hijuela. Pero, verás qué padre lo que está pasando, me dice. Y yo, ¿qué trae? Para eso se casó con una residente, o sea que sus papeles ya estaban asegurados. Nomás faltaba tiempo. Me dice, me estoy hospedando en una casa. Nadie de mis amigos me quiso hospedar, me dijo. Y alguien me dio una casa allá, quién sabe dónde estoy, me dice. Y en esa casa hay un señor que tiene un letrerito que dice casa de oración. Y entonces cuando entro a esa casa, me empieza a hablar de Dios, el Señor, pero me dice, quiero aprender más, me dice. Y entonces, con lo poco que sé y he aprendido en los 3 años que he estado ahí, dice, pues le he empezado a platicar del ciego Bartimeo y me empieza a empezar a enseñar todas las cosas que le está enseñando. Para no hacer la historia larga, el Señor nos dio un testimonio de que hace como menos de una semana él estaba orándole a Dios que le mandara a alguien que le pudiera enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Y sabes cuáles son los métodos, sus operaciones extrañas de Dios? Pues lo deportaron. Y mira, Dios ganó de 2 maneras. Está haciendo su ministerio de misionero y está enseñándole a alguien que tenía un deseo que yo creo que en esa persona hay un escogido.
porque Dios iría por cualquiera a encender una lámpara para poder alumbrar esa casa. Y yo me quedé, qué tremendo. Y las cosas se van acomodando en su vida. Le estoy enseñando, ahora sí tiene tiempo para enseñarle. Ahora sí está teniendo mucho tiempo. Y hace poco lo acaban de contactar de la misma empresa donde trabajaba, pero en México hay como unos amistades. Y le quieren dar una posición como de gerente. Y yo me quedo pensando, no sé, todavía no se ha finalizado todo esto, pero ya sé como para dónde va. Y me quedo pensando, qué tremendo los planes de Dios. Uno pensando que allá en Estados Unidos iba a hacer su vida, iba a ser misionero en Estados Unidos, ¿no? Y Dios haciendo operaciones extrañas de una manera bien hermosa. Que yo veo que está trabajando en esa persona. La misericordia de Dios, quitarle a veces cosas que le duelen, pero porque le va a entrar algo mejor. Y verás qué tan contento está. Y digo, qué tremendo es Dios. A veces pensamos que lo mejor es otra cosa, pero no lo es. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A morir a lo terrenal. Y en eso entra la avaricia. El querer tener otras cosas que no tienes. Y por eso estás descontento. ¿Les quedó claro? ¿Podemos orar? ¿Puede pasar la alabanza? Espero hayas entendido este mensaje. Y primero quisiera, así como estaba diciendo en los anuncios, antes de los anuncios, empezar a darle gracias a Jesucristo, aquel nombre que tenemos aquí plasmado en esta pared, por poder otra vez comprarnos a pesar de haber sido desobedientes muchas veces y no querer muchas veces oír la voz de Dios. Y tenemos esa oportunidad que Él nos abre ese camino. ¿Y dónde estás con tus ojos cerrados? Dile a Dios, Señor, gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo por traer esas escrituras. Gracias Dios por comprarme, Señor. Por comprar este pueblo escogido, rebelde, Señor. Por yo, Señor, muchas veces no querer oír tu voz. Y si tú ya la has escuchado, a veces tal vez no cumplir con lo que te dijo esa voz. Señor, gracias Jesús, porque todo tú lo tienes maquinado de una manera tan hermosa, Señor. Y eres tan maravilloso, Señor Jesús, que no me dejas de sorprender. Todas tus operaciones y maravillas, Señor, que tú hiciste y formaste, Señor, aún en tiempos tan difíciles y oscuros, Señor, tú nos das esperanza, Señor, y nos dices, voy a volver a plantar viñas en esa tierra, voy a volver a traer vida en esa tierra. Es precio de sangre, te compré, con precio de sangre te compré. Empieza a darle gracias a Dios con tu corazón. Empieza a darle gracias a Dios con tus palabras, por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos compró con su vida para que pudiéramos nosotros obtener esa heredad en los cielos. El que nos compró. Gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo.
Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Dale gracias con tu voz, que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz. Levanta una voz de agradecimiento. Levanta una voz de agradecimiento y diles: tuya es la gloria. Gracias, Jesús. Empieza a darle gracias por las cosas que ha hecho en tu vida, por la tierra prometida donde te ha hecho entrar, por la esclavitud de donde te ha sacado. Y no te acomodes olvidando todo lo que ya ha hecho Dios en ese presente y el pasado, sabiendo que tiene un futuro mejor y que todavía al morir te dará cosas mucho mejores todavía más. Gracias, Señor, por sacarme de la esclavitud. Gracias, Jesús, por la tierra que me has dado, porque me has puesto en una casa donde hay alimento, Señor. Gracias porque me has puesto en una casa donde hay vino, Señor, hay leche, Señor. Fluye, Señor, leche y miel, Señor, en esta casa, papá. Porque, Señor, me sacaste de Babilonia, Señor. Y si tú estás en Babilonia y te has dado cuenta que Babilonia está operando en tu vida, empieza a decirle: Señor, quiero salir de Babilonia, Señor. No quiero morirme de hambre, Señor. Empieza a decirle: Señor, sácame de Babilonia. Quiero salirme yo de Babilonia. No quiero estar confundido, Señor, en lo que tengo que hacer, en cuál es tu plan perfecto para mí. No quiero estar confundido, adivinando, Señor, creyendo, Señor, que es por aquí, por allá, Señor. Quiero que tu voz me dirija exactamente cada paso, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. No quiero estar pensando, Señor, en mis opiniones ya, Señor. Quiero que me hables. Háblame, Señor. Enséñame tu verdad. Aunque me duela, Señor, sé que es porque me amas y quieres algo mejor para mi vida, Señor. Quiero salirme de Babilonia, Señor. Yo quiero hacer un llamado especial. Si tú identificas que en tu vida todavía hay cosas terrenales a las cuales tú tienes que morir, yo te invito a que te pongas de pie y pases al frente y le digas: Señor, quiero morir a lo terrenal en mi vida, Señor. Quiero morir a lo terrenal en mi vida. Quiero buscar las cosas de arriba. Si tú quieres decir: Señor, quiero morir a lo terrenal en mi vida, Señor, quiero buscar las cosas de arriba, yo te invito a que te pongas de pie y pases al frente y hagas el compromiso con Dios de decir: hoy aquí sepulto mi vida en esta tierra, porque quiero resucitar a una nueva contigo, Cristo. Quiero resucitar a una nueva vida con Cristo. Ahí está mi vida escondida. Quiero esa vida, no la que tengo aquí en esta tierra, Señor. La que tengo en esta tierra, Señor, se va a acabar con esta tierra, pero la que encuentre en ti la voy a llevar hasta la eternidad, Señor. Estás, empieza a entregarle esto y dile: Señor, muero, y empieza a decirle cosas específicas. Muero, Señor, al amor, al dinero, Señor, en esta tierra, Señor. Muero, Señor, al sueño americano, Señor. Muero, Padre precioso, Señor, al trabajo, Señor, a las herencias de esta tierra, papá. Muero, Señor, a los deseos sexuales en mi carne, Señor. Muero, Señor, a aferrarme a una pareja que sé que no es tuya, Padre precioso. Muero, Padre precioso, al adulterio, Señor, que, Señor, está en mi corazón, Señor, o que ya se ha manifestado, Señor, y tengo otra persona. Muero eso, Señor, y decido dejarlo, Señor. Decido dejarlo delante de ti. Decido, Señor, dejarlo delante de ti. Los malos deseos, las pasiones desordenadas, Señor.
las cosas, Señor, que me quitan el orden divino, Señor, de buscarte. Ahorita muero, Señor, a eso te lo entrego hoy. Lo hago morir, Señor, lo hago morir, lo hago morir. El Salvador, es poco tu poder, Hijo de Villayende, todo cuanto has puesto. Señor, en el nombre de Jesús, te pido en este momento, Señor, que tu nube de gloria, Señor, tu ejército, Señor, empiece a cortar esos lazos, Señor, que han entrado por las fornicaciones en su vida, papá. En el nombre de Jesús, empieza a cortar, Señor, esos lazos que ellos han venido a entregar, papá, el día de hoy, Señor, y han decidido, Señor, morir a su carne y a lo terrenal. Y empieza a cortar todo el lazo de fornicación, Señor, que el Señor se ha tomado, y esa puerta que se ha abierto, papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos lazos de fornicación, Señor, y de avaricia, papá,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá, tus ángeles, Señor, vengan a operar, Señor, el día de hoy, Señor, y se lleven, Señor, todo lazo, Señor, que se ha hecho en el corazón, papá, que los tiene como muertos en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu espada, Señor, de dos filos, Señor, penetrando y cortando, Señor, esos lazos en sus vidas, papá. Todos esos deseos, papá, que cuando vean otra vez a esa persona, Señor, del adulterio, ya no tengan, Señor, deseos. Que cuando vean, Señor, tengan esa opción de acudir a la pornografía, Señor. Ya no hay ese deseo, papá. De que tú cortes del corazón todo espíritu operando en sus vidas, en su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Empieza a limpiar esta casa, Señor. Empieza a limpiar esta heredad tuya, Señor. Empieza, Señor, a limpiar, Señor, ese terreno para que puedas sembrar y plantar, Señor, y traer vida, Señor, a sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Cual ¿Cuántos pueden venir aquí al frente y darle un abrazo a estas personas que están? ¿Cuántos pueden venir aquí al frente y darle un abrazo a estas personas? Dale un abrazo fuerte.
Tómese de la mano ahí donde está, por favor. Vamos a orar. Tómese de la mano. Señor, esta noche te damos muchísimas gracias por habernos traído a tu casa, por haberte adorado, por haberte alabado, por disfrutar de tu gloria y de tu presencia, por escuchar tu palabra también. Por todo te damos gracias, por estas personas que están aquí al frente, por la decisión de su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que seas con ellos y que ellos vayan contigo. Te pedimos que obres en ellos para que sigan buscando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche. Llévanos en tu paz. Llévanos en tu paz, Señor, a cada hogar. Permítenos también descansar esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que la paz del Señor vaya con usted, mi amado.